Hola, espero que se le estén pasando muy bien. Mi nombre es Marco García, bienvenidos de nuevo a iQuímica. En este video vamos a preparar una solución de ácido clorhídrico a partir de la concentración masa-volumen. Y con esa concentración masa-volumen vamos a determinar la molaridad y la normalidad de la solución resultante. Vamos con el video. Para analizar muestras alcalinas es necesario preparar soluciones de ácido clorhídrico como agente titulante. Para ello se le pide a usted que prepare una solución de ácido clorhídrico con una concentración masa-volumen de 3.65 gramos por cada litro. Determine, inciso A, el volumen de reactivo de ácido clorhídrico que es necesario tomar para preparar la solución. Inciso B, la molaridad de la solución resultante. Inciso C, la normalidad de la solución resultante. Nota, la pureza del reactivo es del 37% y su densidad de 1.18 gramos por cada mililitro. Ya que leímos el problema, vamos a interpretar los datos que nos da y vamos a colocarlos para poder resolver el problema de una forma más fácil. ¿Qué datos nos da el problema? El problema nos dice que hay que preparar una solución de ácido clorhídrico. Por lo tanto, nuestro soluto, en este caso, será el ácido clorhídrico. ¿Qué otro dato nos proporciona el problema? Nos dice que la concentración, masa, volumen o gramos litro que se desea para esta solución es de 3.65 gramos por cada litro. Por otra parte, nos dice que el frasco de donde se va a tomar este ácido clorhídrico tiene una pureza que es igual al 37%. Otro dato que nos dan es la densidad, pero esta vez no se trata de la densidad de la solución, sino la densidad del reactivo de ácido clorhídrico. Vamos a ponerle entonces densidad del ácido. Y tiene un valor de 1.18 gramos por cada mililitro. Ya que colocamos los datos, vamos a poner las cosas que hay que calcular. Como un inciso A, nos piden determinar el volumen de soluto que nosotros debemos tomar de este reactivo para poder preparar la solución. Más adelante veremos por qué es volumen de soluto y no masa de soluto. Como un inciso B, nos piden determinar la molaridad que tendrá esa solución. Y como un inciso C, nos piden la normalidad. Vamos a darle solución al problema comenzando con el inciso A. ¿Cómo procedemos con este problema? Para empezar, nosotros tenemos la concentración necesaria que debe de tener esta solución de ácido clorhídrico. Por lo tanto, vamos a comenzar escribiendo la fórmula de concentración masa-volumen. Concentración masa-volumen, que también podemos ver como concentración gramos litro, es igual a la masa de nuestro soluto dividido entre el volumen de solución. En este problema no se nos dice cuál es el volumen de solución que hay que preparar. ¿Qué hacemos en estos casos? En estos casos proponemos un volumen de solución. Lo más sencillo es proponer 1 litro de solución. Generalmente para los análisis químicos se prepara 1 litro de solución. Es por eso que nuestra base de cálculo o el volumen de solución que nosotros vamos a proponer es de 1 litro. El volumen de solución entonces será igual a 1 litro. Y con ese litro podemos calcular la masa de soluto. Este volumen de solución está dividiendo, pasará a multiplicar a la concentración masa-volumen. Masa de soluto será igual a la concentración masa-volumen multiplicado por el volumen de solución. Con esta fórmula ya podemos
obtener la masa de soluto necesaria para preparar 1 litro de solución. Vamos a sustituir los datos. La concentración masa-volumen es de 3.65 gramos por cada litro multiplicado por 1 litro de solución. Litro y litro nos dará la unidad y nos quedan en gramos, que es la unidad que representa a la masa. ¿Cuánto nos da este valor? Este valor nos dará de 3.65 gramos. Es decir, que nosotros necesitamos disolver 3.65 gramos de ácido clorhídrico y aforarlo a 1 litro. Y así podemos preparar 1 litro de solución de ácido clorhídrico al 3.65 gramos por litro. Sin embargo, el ácido clorhídrico que nosotros vamos a utilizar para poder preparar esa solución tiene una pureza del 37%. ¿Qué significa eso? Significa que el porciento masa del ácido clorhídrico en el reactivo es igual al 37%. Entonces, con esta fórmula, nosotros podemos determinar la fracción masa del ácido clorhídrico en el reactivo. Ojo, esto no es igual al ácido clorhídrico en la solución. Estamos hablando del reactivo. ¿Cómo determinamos la fracción masa del ácido clorhídrico en el reactivo? Simplemente dividiremos ese 37% entre 100 y eso nos da un valor de 0.37. Esta es la fracción de ácido clorhídrico en el reactivo, no en la solución. Por otra parte, sabemos que la fracción masa del ácido clorhídrico en el reactivo es igual a la masa de ácido clorhídrico dividido entre la masa de reactivo. Si nosotros despejamos la masa de reactivo, nos quedará que la masa de reactivo es igual a la masa de ácido clorhídrico dividido entre la fracción masa de ácido clorhídrico en el reactivo. Si sustituimos los datos, la masa de reactivo será igual a 3.65 gramos dividido entre 0.37. ¿Cuánto nos da la masa de reactivo que nosotros necesitamos tomar para poder preparar la solución? Nos da un valor de 9.86 gramos. En 9.86 gramos de reactivo de ácido clorhídrico habrá 3.65 gramos de ácido clorhídrico necesarios para preparar la solución y lo restante será agua o otro tipo de impurezas. ¿Por qué determinamos la masa de reactivo? Lo que pasa es que el ácido clorhídrico, por su naturaleza, es un gas. Una forma para poder atrapar este gas de ácido clorhídrico es mediante una operación unitaria llamada absorción. Cuando ocurre eso, este ácido clorhídrico queda en solución, es decir, que se absorbe en agua. Y por eso los reactivos de ácido clorhídrico siempre vienen en forma de solución. Es por eso que nosotros determinamos la masa de reactivo, porque gracias a la densidad del ácido, que también puede nombrarse como densidad del reactivo, tenemos que la densidad del reactivo es igual a la masa de reactivo entre el volumen de reactivo. Con esta densidad
podemos determinar el volumen del reactivo que nosotros tenemos que tomar del reactivo de ácido clorhídrico. Vamos a despejar entonces el volumen de reactivo. Volumen de reactivo será igual a la masa de reactivo dividido entre la densidad del reactivo. Podemos sustituir datos. Masa de reactivo ya la calculamos gracias a la pureza y es de 9.86 gramos. La densidad del reactivo es un dato y es de 1.18 gramos por cada mililitro. Gramo y gramo nos da la unidad y este mililitro pasará a la parte de arriba. ¿Cuánto nos da el valor del volumen del reactivo? Nos da un valor de 8.35 mililitros. Y ya encontramos el volumen de reactivo. En este caso, el volumen de soluto es el volumen del reactivo. ¿Por qué? Porque el soluto está contenido dentro de una solución, que es el reactivo. Por lo tanto, vamos a dar una conclusión de este inciso. Para preparar 1 litro de solución de ácido clorhídrico es necesario pesar 3.65 gramos de ácido clorhídrico. Sin embargo, el reactivo que nosotros vamos a utilizar para preparar esa solución se encuentra en forma líquida. Por lo tanto, nosotros tenemos que convertir esta masa a volumen. Pero, por otra parte, tenemos que hacer una corrección por la pureza de nuestro reactivo. En este caso, la masa de reactivo que nosotros necesitamos tomar de ese frasco de reactivo es de 9.86 gramos. Y con esa masa de reactivo, ahora sí podemos hacer la corrección para el volumen. Eso nos da un volumen de 8.35 mililitros. Es decir, que nosotros con una pipeta vamos a tener que tomar 8.35 mililitros de reactivo de ácido clorhídrico. Recuerden que cuando se preparan este tipo de soluciones en donde se involucran ácidos, es necesario comprender que nosotros primero vamos a añadir el agua y después vamos a añadir el ácido. ¿Por qué así y no al revés? Lo que pasa es que cuando el ácido clorhídrico entra en contacto con agua, este tiende a expulsar calor. Ese calor puede hacer que el agua que empiece a entrar en contacto con ese ácido empiece a borbotear, lo que va a generar salpicaduras. Esas salpicaduras pueden ser peligrosas, ya que pueden llevar parte del ácido. Y recuerden que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, puede quemar y corroer la piel. Es por eso que primero añadimos el agua y después el ácido. En algún momento una profesora me dijo, primero el colchoncito de agua y después agregamos el ácido. Ya que determinamos el volumen de soluto o el volumen de reactivo que nosotros necesitamos para preparar 1 litro de solución, vamos a pasar con el inciso B. El inciso B nos pide determinar la molaridad de nuestro soluto. ¿Cómo la determinamos? Vamos a escribir la fórmula de la molaridad. Molaridad es igual a la masa de nuestro soluto dividido entre el peso molecular de nuestro soluto multiplicado por el volumen de solución. Como ven, tenemos todo lo necesario para determinar la molaridad, pero hay que tener cuidado. ¿Qué masa vamos a utilizar? ¿La de ácido clorhídrico o la masa de reactivo? La respuesta es la masa de ácido clorhídrico. No usamos la masa de reactivo porque dentro de esta masa de reactivo está la masa de ácido clorhídrico y la masa de otras cosas, que puede ser agua, impurezas, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que usar la masa de ácido clorhídrico. Una vez aclarado eso, vamos a determinar el peso molecular del ácido clorhídrico. Será igual a 1, el peso atómico del hidrógeno, más 35,5, el peso atómico
de nuestro cloro. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 36.5 gramos por cada mol. Y ahora sí ya podemos sustituir en la fórmula de la molaridad. La molaridad será igual a 3.65 gramos dividido entre 36.5 gramos por cada mol, y esto multiplicado por 1 litro de solución, que es lo que queremos preparar. Gramo y gramo nos da la unidad. Este mol pasará a la parte de arriba y nos quedarán moles por litro. ¿Cuál es el valor para la molaridad? Eso nos da un valor de 0.1 moles por cada litro. Y ya conocemos la molaridad que tendrá esa solución de ácido clorhídrico. Antes de pasar con el inciso C, quiero darles una fórmula simplificada que nos relaciona la concentración masa-volumen con la molaridad mediante el siguiente análisis. Para empezar, sabemos que la molaridad es igual a la masa de nuestro soluto dividido entre el peso molecular de nuestro soluto por el volumen de solución. Esto también lo podemos ver de la siguiente forma: masa de soluto entre volumen de solución. Y todo esto multiplicado por 1 sobre el peso molecular de nuestro soluto. Por otra parte, tenemos que la concentración masa-volumen o gramos litro es igual a la masa de nuestro soluto dividido entre el volumen de solución. Aquí podemos ver claramente que esta fracción es esta fracción. Por lo tanto, podemos sustituir la concentración masa-volumen en la fórmula de la molaridad, quedando el siguiente resultado. Molaridad será igual a concentración masa-volumen multiplicado por 1 entre el peso molecular de nuestro soluto. Haciendo el ajuste necesario, tenemos entonces que la molaridad es igual a la concentración masa-volumen dividido entre el peso molecular de nuestro soluto. Y ya encontramos la fórmula que nos relaciona molaridad y concentración masa-volumen. Vamos a poner a prueba esta fórmula para ver si es correcta. Molaridad igual a la concentración masa-volumen dividido entre el peso molecular de nuestro soluto. Nosotros tenemos que la concentración masa-volumen es 3.65 gramos por cada litro, dividido entre el peso molecular del ácido clorhídrico, que habíamos dicho es de 36.5 gramos por cada mol. Gramo y gramo se van a cancelar, o en este caso nos va a dar la unidad, y nos van a quedar que este mol pasará arriba y este litro quedará abajo. El resultado de eso es 0.1 moles por cada litro. Y como vemos, la fórmula que relaciona molaridad y concentración masa-volumen es correcta. Vamos a pasar con el último inciso que nos pide la normalidad del ácido clorhídrico o de la solución resultante. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que la fórmula de la normalidad es igual a la masa de nuestro soluto entre el peso equivalente multiplicado por el volumen de solución. El peso equivalente en este caso es igual al peso molecular de nuestro soluto dividido entre el factor E. ¿Cuánto va a valer este factor E? En este caso se trata de un ácido y no se nos dice que vaya a participar en una reacción óxido-reducción. Por lo tanto, el factor E tomará el valor de los hidrógenos que tenga ese ácido. En este caso solamente tiene un hidrógeno. Por lo tanto, este factor E tomará el valor de 1.
El peso molecular de nuestro soluto es de 36.5 gramos por cada mol, dividido entre un equivalente por cada mol. Mol con mol nos da la unidad, nos quedará gramos por equivalente. Serán 36.5 gramos por cada equivalente. Y ya conocemos el peso equivalente. Vamos a sustituir para encontrar la normalidad. La normalidad será igual a 3.65 gramos dividido entre 36.5 gramos por cada equivalente multiplicado por 1 litro. Gramo y gramo nos da la unidad, este equivalente pasará a la parte de arriba y eso nos dará de 0.1 equivalentes por cada litro. Y ya tenemos el valor de la normalidad. Antes de concluir el problema, quiero darles una fórmula simplificada que nos relaciona a la normalidad y a la concentración masa-volumen, de acuerdo al siguiente análisis matemático. La normalidad es igual a la masa de nuestro soluto dividido entre el peso equivalente multiplicado por el volumen de solución. Al igual que en el caso anterior, esta normalidad la podemos ver como masa de soluto dividido entre el volumen de solución y todo esto multiplicado por 1 entre el peso equivalente. La fórmula de concentración masa-volumen es igual a la masa de nuestro soluto dividido entre el volumen de solución. Es evidente que esta fracción es la misma que esta fracción. Por lo tanto, podemos sustituir la concentración masa-volumen en la fórmula de la normalidad, quedando el siguiente resultado. Normalidad será igual a la concentración masa-volumen multiplicado por 1 entre el peso equivalente. Haciendo las operaciones correspondientes, tenemos que la normalidad es igual a la concentración masa-volumen dividido entre el peso equivalente. Y esta fórmula es la que nos relaciona concentración masa-volumen o gramos litro con la normalidad. Vamos a poner a prueba esta fórmula. Teníamos entonces que la normalidad es igual a la concentración masa-volumen dividido entre el peso equivalente. El peso equivalente nos había dado un valor de 36.5 gramos por cada equivalente. Si nosotros sustituimos, entonces tenemos que la normalidad es igual a 3.65 gramos por cada litro dividido entre 36.5 gramos por cada equivalente. Gramo y gramo nos dará la unidad, este equivalente pasará arriba y el litro quedará abajo. Entonces nos da un valor de 0.1 equivalentes por cada litro. Y como podemos ver, nos da el mismo resultado. Es por eso que la fórmula que nos relaciona concentración masa-volumen y normalidad es correcta. Con esto damos por finalizado el video. Recuerda que si este material te ha sido de utilidad, no olvides compartirlo para que más gente pueda beneficiarse con él. No olvides que también puedes descargar la resolución de este problema en formato PDF en la parte de la descripción. Recuerda suscribirte a nuestro canal, estaremos subiendo contenido 3 veces por semana. Recuerda que en iQuímica hacemos tu educación más amena. Nos vemos hasta la próxima.